Muy buenos días, bienvenidos a esta actividad. Vamos a esperar un par de minutos para que se vayan sumando los asistentes. Vemos que ahí están entrando eh, rápidamente, así que les vamos dando la bienvenida a quienes se están sumando. Vamos a empezar en breve, pero vamos a dar un minutito para que se vaya ordenando la entrada de asistentes al seminario. Ahí cuando veamos que el número se estabiliza, ahí vamos a partir oficialmente. Bueno, esta actividad forma parte de los esfuerzos que hemos venido haciendo para poder informar a las empresas adecuadamente de las nuevas normativas, los nuevos proyectos que se van transformando en leyes y que entran en vigor y para los cuales evidentemente tenemos que estar preparados, tenemos que conocer los detalles de la norma, entender cómo nos afecta en nuestro rol empresarial, cómo afecta a nuestros colaboradores, a nuestras relaciones con el medio, con los consumidores, con las instituciones, con los reguladores, fiscalizadores, etcétera, ¿no? Eh, y por lo tanto, en particular, esta temática se ha hecho particularmente importante. Vamos a, siguen entrando nuevos asistentes, pero vamos a dar inicio. Estamos ya con un par de minutos. Buen momento para hacer una introducción, para agradecerle su presencia, darle la bienvenida. Este seminario se llama ¿En qué consiste la nueva ley de delitos económicos y responsabilidad penal? Una ley que ha tenido una tramitación o tuvo una tramitación bastante interesante, por cierto, que estuvo no exenta de polémicas, de controversia. Finalmente fue promulgada. Y genera, bueno, como nuestros expertos, aprovecho ahí de darle la bienvenida a Fado Gajardo y a Gonzalo Medina. Enseguida me voy a referir a sus roles. Muy bienvenidos a esta sesión. Son nuestros expertos que nos acompañan y que nos van a ayudar a entender los alcances que tiene esta nueva ley para nuestras empresas, como decía, nuestros colaboradores. Eh, bueno, hay varios aspectos interesantes que vamos a abordar durante esta hora que dura el seminario. Les comento que en el chat ustedes pueden ir, a medida que transcurren las presentaciones, pueden ir dejando sus consultas, que las vamos a realizar al final de las presentaciones. Va a ser bastante dinámico. Vamos a tener dos presentaciones, luego un espacio para conversar con los expertos y aprovechar todas esas dudas que seguramente muchos y muchas tenemos respecto de los alcances que tiene esta nueva ley, esta nueva normativa, esta ampliación de la cantidad de tipificaciones y de delitos económicos, esta ampliación de los rangos de responsabilidad, eh, esta estructura de penas que se determina, ¿no es cierto?, el tratamiento que tienen respecto de otro tipo de delitos, ¿no es cierto? Las agravantes especiales, en fin, hay una serie de cosas que cambian el escenario y que, por supuesto, nos imponen la necesidad de estar atentos y rápidamente entender los alcances como decíamos, de esta nueva institucionalidad. Le doy ya oficialmente la bienvenida eh, a nuestros expertos y expertas del día de hoy, Fado Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. Buenos días, Fado, perdón, bienvenida. Muchas gracias por la generosidad de compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, George, a ti por tenernos acá hoy día. Encantado. Y a Gonzalo Medina, socio de Dalpozo Medina y académico del programa Deberes Fiduciarios, Ley de Delitos Económicos y Responsabilidad Penal
2023 del Instituto de Directores de Chile. Bienvenido, Gonzalo, y muchas gracias también. Muchas gracias, George, por la invitación. Encantado de estar acá. Encantados también. Bien, vamos a partir entonces con la presentación de FAWA. La temática que ella va a abordar es la del rol del director, la importancia del deber de cuidado. ¿Por qué la importancia de la preparación de los directores y el rol del Instituto de Directores de Chile en ello? FAWA, por favor, te ofrecemos la palabra. Buenísimo, vamos a compartir entonces mi pantalla. Ustedes me confirman que ya estén viendo, ¿sí? George, ¿se ve? Perfecto. Voy a Perfectamente. hacer una parte que es como introducción para Gonzalo. Y yo digo esto porque Gonzalo creo que es la persona que ha estado más involucrada en el proyecto y por lo tanto todo el detalle de lo que implica la ley, es Gonzalo quien de alguna otra manera ha estado vinculado, pero sí consideramos tremendamente relevante en esto que vamos a conversar hoy día, hablar de gobierno corporativo y enmarcarlo en el rol que tiene el director. ¿Por qué? Porque se ha dicho mucho que es como que nos cambiase absolutamente todo el escenario. Y quizás ahí Gonzalo nos va a desmitificar algunos como mitos que hay respecto de ello. Y me parece súper interesante también eso, porque hay algunas prácticas que ya están y forman parte de nuestro rol, pero que a lo mejor no veíamos con el acento o con la relevancia que consideramos. Y yo creo que eso es probablemente algo que tenemos que seguir reforzando y desarrollando. Entonces, me gustaría partir primero dando un contexto de que cuando estamos hablando de gobierno corporativo en las compañías y la importancia del Instituto de Directores de cuando señalamos qué es gobierno corporativo, no solamente estamos hablando del directorio, sino que estamos hablando de cómo la compañía tiene mecanismos para poder generar de alguna otra manera transparencia, responsabilidad empresarial, ética, cómo se logra dirigir, controlar una compañía, mantener un valor. Y quizás algo que para mí es relevante y de lo cual en mi forma de poder abordar respecto de cuando me preguntan qué es gobierno corporativo, para mí es un mecanismo efectivo de mitigación de riesgo que permite a las compañías brindar transparencia a los diferentes socios, a los distintos accionistas. Muchas veces incluso también hablamos de miembros de familia que participan dentro de una compañía y cómo esta compañía se maneja en el negocio. Y es la forma en cómo de alguna manera las empresas profesionalizan las conversaciones y la toma de decisiones basándose en una estrategia clara y con esa mirada de corto y largo plazo. Yo diría que en términos generales una de las cosas que tenemos que pensar es cómo hoy día se generan los modelos de sostenibilidad, de transparencia, de participación, de rentabilidad y de resguardo patrimonial para poder lograr esa mirada de largo plazo para una empresa. Y en ese sentido, de lo que estamos hablando y de lo que hemos estado hablando y de todo lo que se comienza a regular respecto de lo que es el rol del director en el directorio, tiene que ver con que hoy día lo que se busca es una generación de valor de las empresas a largo plazo. Hoy día ya no solo somos responsables de revisar el estado financiero de una compañía o mirar con un espejo retrovisor a las empresas, sino que también tenemos que mirar hacia adelante, cómo generamos confianza, reputación, cómo abordamos de alguna otra manera las nuevas tecnologías de la información, cómo generamos un respeto al medio ambiente, vemos que vienen nuevas normativas y nuevas leyes también respecto de ello, cómo también demandamos mayor transparencia revisando información financiera y no financiera también. Vemos que hoy día es tremendamente relevancia el cuidado también de la información que tenemos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, y eso va a ser un tema que va a estar presente en el mes de octubre con todo el tema de la ciberseguridad también. Y cómo también las empresas informan con más detalle y profundidad también su desempeño. Yo creo que hoy día la norma de carácter general 461 para las primeras 70 empresas que reportaron bajo esa normativa en las compañías exige hoy día un nivel de detalle y de profundidad del cual no estábamos acostumbrados. Entonces, estas nuevas normas, como la ley de delitos económicos y ambientales, por ejemplo, lo que va a exigir tiene que ver con esto, con el nivel de detalle, con el nivel de profundidad que tenemos que tener respecto de cómo vamos tomando las decisiones. Y eso nos hace pensar que para poder llevar a cabo adelante una compañía y cuando hablemos de gobierno corporativo, la responsabilidad que vamos a tener tiene que ver con distintos ámbitos, con estructuras y funciones respecto de cómo está funcionando ese directorio. Y me refiero a esto con
cuál es la composición que tiene el directorio y sus comités, cuáles son los comités que hoy día se están abordando, cuál es el marco de gobierno corporativo que tiene la compañía y cuáles son los compromisos que va adhiriendo este directorio y cómo también se van haciendo seguimiento de los mismos, ¿sí? Por otro lado, la relevancia que comienza a tener el ambiente de control y de procesos se vuelve fundamental. Cómo gestionamos los riesgos, cómo damos cumplimiento, cómo tenemos políticas, procedimientos, cómo gestionamos el rol de la auditoría interna, cómo se delegan las funciones, cómo se evalúa al gerente general, con qué recursos y asignación de personas tenemos en cada una de las miradas estratégicas de la compañía, o sea, cómo generamos y comenzamos a vincular esta manera de gobierno corporativo con una mirada mucho más transversal. Respecto a transparencia y publicación, se vuelve relevante la comunicación que tenemos con los stakeholders, cómo estamos divulgando a estos stakeholders y cómo también vamos manejando la crisis y el mapeo de crisis dentro de las compañías. Y la relación, por ejemplo, con los accionistas minoritarios que tiene que ver con el derecho de las políticas de acciones minoritarias y la divulgación de sus votos, y respecto al gobierno corporativo en general que tiene que ver con esta cultura de riesgo y cómo vamos generando una cultura ética, cómo vamos generando un código y una política de gobierno corporativo dentro de las compañías. Yo diría que hay distintos ámbitos que hoy día hacen que esa agenda de directorio también tenga una relevancia distinta a la que tenía en años anteriores. Y entonces con esta mirada que tiene que ver con que hoy día el abanico de temas ha crecido, lo más relevante es entonces consultar o preguntar, bueno, ¿cómo lo hacemos para tener un buen gobierno corporativo? Y probablemente aquí una de las cosas que hemos conversado con los distintos profesionales que hacen clases de gobierno corporativo junto con Gonzalo, por ejemplo, es, bueno, ¿cómo mejoramos el control de una compañía? ¿Cómo hacemos para poder controlar en este rol de directorio? Y yo diría que acá me gusta decir que hay dos tipos de mecanismos. Uno son los mecanismos internos que la compañía va a tener que cuidar, porque las leyes van a seguir estando presentes, cada vez van a ser más rigurosas y por tanto en nuestro rol tenemos que cuidar ciertos mecanismos. Los mecanismos internos que tienen que ver con cómo se delegan las atribuciones de cara de los accionistas hacia el directorio, cómo se nomina, cómo se reporta de cara a los ejecutivos, cuáles son los controles internos que cuenta la compañía para poder disminuir los riesgos y por otro lado, cómo generamos mecanismos externos privados desde los stakeholders que van a estar presentes en el mercado, nos va a estar exigiendo la reputación que tiene la compañía y aquí también incluso los medios de comunicación, que es un mecanismo externo privado que va a estar hablando de nosotros. Y por otro lado también los mecanismos externos regulatorios que son los fiscalizadores, auditoría externa que van a estar presentes dentro de una compañía. Todo esto engloba el control que está asociado finalmente a los mecanismos que van a permitir que esta compañía pueda generar operación. Y en ese sentido, quizás el poder indicar que de lo que está la base y quizás para poder darle el pase también a Gonzalo, tiene que ver con este deber de diligencia y de cuidado que hoy día se les exige a los directores. Y cuando hablamos del deber de diligencia y de cuidado, está esta frase que es muy común y muy típica de escuchar, que tiene que ver con que los directores deberán emplear en el ejercicio de su cargo y de sus funciones el cuidado y la diligencia que todo hombre emplee ordinariamente, ¿no es cierto?, en sus propios negocios y respondan solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas y a las actuaciones. Y esto quiere decir que hay ciertas obligaciones que se exigen respecto de la ley, obligaciones que van a estar vinculadas, por ejemplo, al cómo se toman las decisiones, al asistir a las sesiones de directorio, al derecho y al deber de informarse y qué información solicitamos para poder informarnos, al votar indicando expresamente si yo acepto o rechazo una propuesta y cómo esto debe quedar en el acta. Y hay una serie de obligaciones que están vinculadas también a la ley, que tienen que ver con distintos artículos que voy a mencionar quizás algunas cosas particulares más allá del artículo, sino que cómo esta aplica, y obligaciones vinculadas desde los libros de sociedad, dividendo, rendición de cuenta, disolución de la sociedad, la situación patrimonial. Y aquí, quizás como para compartir con ustedes, tiene que ver cómo nosotros logramos, por ejemplo, en este derecho, deber de informarnos, todos los directores tienen el derecho y deber de ser informados en plena y documentadamente y en cualquier tiempo de todo lo relacionado de la marcha de la sociedad, esto obviamente sin afectar la gestión social. Y yo creo que aquí el gran tema que tenemos o el gran desafío que hemos visto tiene que ver con los tiempos con los cuales se nos otorga la información para poder revisar en directorio.
También el establecimiento que los directores deben solicitar información de modo tal que tengamos una conducta activa en esta materia. Nosotros somos los responsables de tener que exigir información para que ésta pueda ser revisada. Por ejemplo, obligaciones vinculadas con la información que se le debe dar a los accionistas tiene que ver con que nosotros debemos impedir o obstaculizar que investigaciones destinadas a establecer su responsabilidad o la de los gerentes administrativos ejecutivos principales en la gestión de la empresa, debemos evitar inducir a los gerentes administradores ejecutivos principales dependientes de estas cuentas de auditores externos y clasificadoras de riesgo a rendir irregularidades o presentar información falsa. Debemos o los directores no podemos presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas, ocultar información esencial. Y una de las cosas relevantes tiene que ver con cómo hoy día se informan los acuerdos relativos a las operaciones con personas relacionadas en la Junta Ordinaria de Accionistas. El directorio debe proporcionar a los accionistas y al público la información que sea suficiente o fidedigna y oportuna para la ley en el caso que la comisión determine una situación legal o económica financiera de la sociedad. El directorio debe poner a disposición de los accionistas memoria, balance, inventario, actas, libros, informes de auditores externos que sean necesarios para poder examinar y poder entender cómo es que la sociedad sigue adelante. Y en ese sentido hay una serie de obligaciones que hoy día son relevantes entonces respecto de la diligencia que debe tener y el cuidado que debe tener el director en su actuar. ¿Sí? Gonzalo. Muchísimas gracias, Fauda, por el pase y por el contexto del funcionamiento de un buen gobierno corporativo. Yo voy a compartir también una presentación con ustedes en que mi intención es darles una pequeña panorámica sobre la ley de delitos económicos recientemente en vigencia y dónde impacta esencialmente, cuáles son las cosas que regula y que uno puede entender que impacta esta ley. Para que tengan una idea general, la ley hace esencialmente las siguientes cosas. Determina ciertos delitos como delitos económicos. Entonces dice, mire, algunos delitos vamos a considerarlos bajo ciertas circunstancias como delitos económicos, y cuando los consideremos económicos, cuando alguien es condenado por eso, pasan algunas cosas distintas que las que suceden cuando el delito no es considerado económico. Y esas cosas distintas tienen que ver con un sistema de determinación de penas y penas sustitutivas para personas naturales, con el comiso de ganancias que está regulado ahí. Y las otras cosas que hace la ley son la modificación e introducción de nuevos delitos y la modificación de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, que me voy a detener un poco más con detalle en eso. La ley lo que hace es más o menos lo siguiente. Dice, mire, hay algunos delitos que siempre van a ser delitos económicos. Y esto para que lo tengan claro, los delitos de la ley de sociedades anónimas, delitos de corrupción entre particulares, delitos de la ley de mercado de valores, hay delitos de la ley de libre competencia. Son delitos que no se pueden entender sino como delito económico. O sea, no tiene sentido en otro contexto más que entenderlo como actividad de agentes económicos. Y por lo tanto, esos siempre van a ser económicos. Después uno tiene delitos que regulan la actividad económica, que aquí es donde empieza el terror, esto que son 200 y tantos delitos. Aquí viene el catálogo largo. Efectivamente que es un catálogo que se hace cargo en buena cuenta de todas las cosas que uno posiblemente pueda considerar como actividades económicas. Esa es la idea. Piensen ahí que está desde cuestiones absolutamente tradicionales, como la estafa, la administración desleal, la apropiación indebida, etcétera, etcétera, hasta delitos de la ley de propiedad intelectual, delitos de la ley de propiedad industrial, delitos informáticos, y además muchas cosas adicionales, ley de bosque, ley de caza, ley de pesca, eh, todas las leyes especiales. Entonces ahí es el catálogo más amplio. Y después hay delitos esencialmente cometidos por funcionarios públicos, hay algunas otras categorías más, cuando un autor calificado e interviene una persona en el delito, y receptación y lavado de activos. La ley en buena cuenta dice, mire, todos los primeros, los delitos siempre considerados como económicos, siempre van a ser económicos, y los de las otras categorías requieren dos cosas. Uno, que alguien lo haya cometido en el desempeño de un cargo, función o posición en una empresa, o en favor de una empresa. Eso es lo que la ley exige. Por lo tanto, si yo estafé a un amigo mío,
le dice, no, págame tú la cuenta, yo te la devuelvo después. Y si nunca le quise pagar la cuenta al restaurante, eso es una estafa entre dos conocidos y no es un delito económico. Tiene que ser cometido en el contexto de una actuación empresarial. Y para las consecuencias, aquí esto es súper importante porque se confunde habitualmente aquello, para las consecuencias que tiene que un delito sea económico para personas naturales, se requiere que la persona lo haya cometido en el contexto de una empresa o a favor de una empresa mediana o grande. Ahora, si es una empresa que forma parte de un grupo de empresas, se consideran al grupo completo para determinar el tamaño. Y entonces estas son las condiciones bajo las cuales vamos a entender que un delito es económico o no es económico. Y si el delito llega a ser considerado económico, esto es lo que cambia, empiezan nuevas reglas para determinar las penas y las consecuencias de que el delito sea catalogado como económico. Y entonces uno tiene nuevas agravantes y nuevas atenuantes. Entonces, para que entiendan más o menos sencillo, la ley dice, mire, si usted comete tal delito, tiene una pena de 3 años y un día a 5 años. Y entonces, claro, todas las personas que participaron en el delito tienen ese marco penal, pero para saber la pena concreta, la ley va aplicando lo que se llaman agravantes y atenuantes, para ver si uno tiene más o menos responsabilidad. Entonces ahí hay una serie de reglas nuevas acordes a delito económico. Si alguien participó activamente en la comisión del delito y tenía un cargo superior alto en la empresa, bueno, tiene un poco más de responsabilidad. Si alguien tenía el deber de impedir la comisión del delito, el deber específico, reglado y determinado, y no lo impidió, bueno, tiene una sanción, pero más leve que si participó activamente en la comisión del mismo delito. Si alguien cometió el delito abusando del poder al interior de la empresa, tiene más sanción. O sea, mira, tomé la decisión de falsificar los estados financieros y cuando la persona de contabilidad me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo creo que esto que estamos haciendo no está muy bien. Bueno, o lo haces o tú pegas. Elige tú. Eso tiene más reproches. Y si he cometido un delito y he tomado todas las medidas pertinentes para evitar, mitigar los daños que se podrían haber producido por propósito del delito, tengo también una atenuante. Y entonces así uno va jugando con las penas. Está regulada extensamente la cooperación eficaz para todos los delitos que sean considerados económicos, o sea, más allá de la delación compensada de libre competencia, las normas de la ley para la Comisión del Mercado Financiero, se regula para todos los delitos económicos como una atenuante muy calificada. Se regula un nuevo sistema de multa en que la multa es, por así decirlo, se calcula en base a los ingresos de las personas. Entonces, el mismo ejemplo que les ponía, ley de sociedad anónima, falsificación de los estados financieros. Entonces, el accionista controlador pide que se modifiquen los estados financieros. El gerente general dice, bueno, sí, modifiquemos los estados financieros. Y después la persona que trabaja en contabilidad hace los cambios en los estados financieros. Lo que la ley decía hoy era, mire, ¿sabe qué? Por ponerle un número, esto es simplemente didáctico, ya, vamos a sancionar los tres y cada uno una multa de 1000 UTM. Y entonces el accionista controlador decía, oh, 1000 UTM, diablos, tráigame la chequera para hacer al tiro el teque. El gerente general decía, hoy 1000 UTM, diablos, ya voy a tener que pedir un crédito y todo, pero lo puedo hacer. Y la persona de contabilidad decía, 1000 UTM, ¿de dónde voy a sacar esa plata? No sé qué hacer, estoy absolutamente liquidado. Lo que la ley dice ahora, bueno, la pena es distinta para el controlador, para el gerente general y la persona de contabilidad, y va a decir, miren, según cuáles eran sus ingresos promedio mensuales que tenía en el año antes de comenzar a ser investigado por el delito, vamos a calcular el valor de un día multa y según eso le van a aplicar el valor de la multa a cada uno, dependiendo cuáles son las capacidades económicas de cada uno. Se regula también el comiso de ganancias. Esto es, oiga, cometí un delito, mire, me sustraje, me apropié unas platas de la empresa, me las llevé, las coloqué en una casa, me compré un departamento con eso y empecé a arrendarlo. Y entonces la ley dice, no, ¿sabe qué? Esa casa que se compró con este dinero que se robó tiene que venir de vuelta. Eh, pero le dice, y el otro dice, bueno, pero lo que gané con el arriendo de la casa, eso me lo quedo yo. Y la ley le dice, oiga, no, pues usted ganó todo ese dinero en base a un delito que cometió, esas rentas también se decomisan, usted no puede quedarse con el dinero que ganó gracias a sus delitos, a los delitos que cometió. Y cambia también, finalmente, en toda esta regulación, las penas sustitutivas. Hay nuevas reglas para que uno cumpla las penas, no en total privación de libertad, sino bajo ciertas condiciones los pueda cumplir en libertad con un control de gendarmería, y se introducen algunas penas nuevas.
reclusión de fin de semana, reclusión diurna, reclusión nocturna, están ahí reguladas las condiciones de aplicación. Todo eso cambia, más nuevas penas de inhabilitación. Algunas ya las teníamos: inhabilitación para contratar con el Estado, inhabilitación para cargos públicos, inhabilitación para desempeñar roles gerenciales, bajo ciertas condiciones de aplicación. Lo otro que hace la ley, que no es menor, es que se modifican e introducen nuevos delitos. Se modifica la estafa, se le agrega un rango de pena más alto. O sea, si la estafa supera las 40.000 UTM, la pena llega hasta los 10 años, que es algo razonable. La administración desleal se modifica levemente para incorporar algunas reglas más severas para sociedades anónimas abiertas y especiales, cuando gestionen dolosa y malamente patrimonios que tienen a su cargo. Se amplía corrupción entre particulares para incorporar a directores y administradores como sujetos que pueden sobornar y ser sobornados. Hay una nueva formulación en la ley de sociedad anónima del delito de elaboración de estados financieros falsos. Se cambian los delitos de abuso de mercado, la ley de mercado de valores. Hay nuevas hipótesis de uso indebido de información privilegiada. Y entre los nuevos delitos se regula intensamente los delitos medioambientales, algo que no teníamos bien regulado. Teníamos algunos pincelazos por ahí medio extraños. La ley de pesca tenía un delito de contaminación de aguas con daño a recursos hidrobiológicos, pero no teníamos un delito parecido para contaminación de suelo o aire. Bueno, eso se regula íntegramente y de manera sistemática en el Código Penal. Ahí, ojo que en los casos más graves, afectación de ciertos lugares especialmente protegidos y afectaciones graves del medio ambiente, la responsabilidad para las personas puede ser por imprudencia, no porque lo cometieron dolosamente, porque es raro que alguien cometa dolosamente delitos medioambientales. La regla general es la negligencia en las faenas y en las operaciones que puede conducir a eso. Se introduce una regulación completa del secreto empresarial, se regulan los acuerdos societarios abusivos, que les anticipo allá para los que lo han escuchado por ahí. Es un delito que consiste en que el accionista mayoritario toma un acuerdo en la sociedad, o el controlador a través de los directores, que perjudica a los minoritarios y no trae ningún tipo de beneficio para la empresa. Ninguno. O sea, no es que, mire, el beneficio para la empresa fue mínimo comparado al daño a los minoritarios. No, no, la idea es no traer ningún beneficio para la empresa y perjudica a los minoritarios. Ese es el caso de acuerdo societario abusivo, y se incorpora, entre otras cosas, un delito nuevo de explotación laboral que consiste en tener gente trabajando bajo el sueldo mínimo. O sea, así como es un delito prestar dinero sobre el interés máximo convencional, es un delito tener trabajando a gente por menos del sueldo mínimo, con lo cual la barrera es bastante nítida. Y por último, quiero cerrar con los cambios para las empresas destinatarias. Primero, se modifica la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Estos yo diría que son los highlights, los grandes titulares de las modificaciones a la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. La ampliación de delitos. Efectivamente, cualquier delito, si ustedes tienen la curiosidad de ponerse a ver la ley de delito económico, lo que van a ver en las 4 categorías es un larguísimo listado de normas, donde aparece el artículo no sé cuánto y no sé cuánto de la ley número no sé qué, que regula las prendas sin desplazamiento. El artículo no sé qué, no sé qué, no sé qué, que regula el Estatuto Antártico chileno. El artículo no sé cuánto y no sé cuánto de la ley de caza. O sea, esa es la numeración que hace. Lo que dice la ley es, mire, todas las disposiciones que están puestas ahí generan responsabilidad penal para las personas jurídicas, sean microempresas, pequeñas, medianas o grandes. Para todas las personas jurídicas generan responsabilidad. Ahora, hay una cuestión que hay que tener en mente. No hay ninguna empresa que pueda cometer los 200 y tantos delitos. Es imposible. O sea, ninguna organización se dedica a toda la actividad económica imaginable o posible al mismo tiempo que opera en la Antártida y está a punto de caer en quiebra. O sea, tiene que ser una cosa un fenómeno extrañísimo para que eso pudiera suceder. Entonces, lo primero es que, claro, se amplía al catálogo de todos los delitos que aparecen como delito económico. Entre los delitos que están puestos ahí, hay un delito que es los delitos imprudentes, cuando se trata de afectación de la vida o la integridad física de las personas
cuando eso se ha producido mediante imprudencia, con infracción del giro de la empresa. Y entonces, accidentes laborales, responsabilidad penal por el producto, u otras cuestiones, daños que se puedan producir a las personas, a terceros, a ajenos, a propósito de las faenas o actividades de la empresa, eso es considerado un delito económico. Si se comete en este contexto, y va a ser un delito que cuando entre en vigencia estos cambios de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en septiembre del otro año, va a ser un delito que va a generar también responsabilidad penal para la persona jurídica. Eso va a suceder así. En destinatarios se hacen varios cambios. Hasta el día de hoy, lo que tenemos vigente, responden las personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro. En buen chileno, todas las sociedades con fines comerciales y las corporaciones y fundaciones. Eso viene desde el 2009, junto con las empresas del Estado. Lo que se le agrega, que no existía hasta el día de hoy, y eso va a empezar en el otro año, es los partidos políticos. Así que los partidos políticos tienen un año todavía para adaptarse. Yo le saco el sombrero a quien vaya a ser el oficial de cumplimiento de un partido político, pero alguien va a ser probablemente el que tenga la disposición para hacer eso. Se agregan las personas jurídicas religiosas de derecho público. Esto es todas las iglesias que se constituyen por decenas todos los años en el país, y las universidades del Estado que estaban excluidas. Eso se agrega y se amplía a eso los destinatarios. Para que si alguien tiene inquietud, municipalidades va por otro camino, eso se está discutiendo, hay una ley de integridad municipal, un proyecto que está en el Congreso, pero va por otra vía y no se introdujo acá. Y después se introduce en cambio en la manera en la cual la persona jurídica responde. Lo que se dice ahora es, mire, la persona jurídica responde cuando alguien, una persona natural, así funciona la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, cometió un delito. Y ese delito primero lo cometió en el marco de la actividad de la persona jurídica. O sea, si usted tiene un informático medio raro que le gusta andar hackeando sus horarios laborales, eso no es un problema para su empresa. Eso es un problema del informático, de la persona de informática que le gusta hacer eso, pero no es responsabilidad penal de la persona jurídica. No todo lo malo que sucede al interior de la empresa es responsabilidad de la empresa, a menos que usted tenga algún giro en el desarrollo informático, preste asesoría a otras empresas, etcétera. Bueno, y su gente se dedique a sustraer datos, etcétera. Bueno, usted debería tener controles si se dedica a eso. Si no se dedica a eso, entonces en el marco de la actividad. Y hay dos esencialmente reglas. Uno, los delitos que cometa alguien en el desempeño de un cargo, función o posición en la persona jurídica, cualquier persona en cualquier ámbito, o sea, desde directores hasta operarios, todos pueden generar responsabilidad penal si es que cometen un delito, y delitos cometidos por terceros, personas naturales o jurídicas, que gestionan asuntos de la empresa ante terceros con o sin la representación. Esto es, si yo tengo empresas que servicios tercerizados y que gestionan asuntos míos ante terceros, yo puedo ser responsable bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones. Piensen ustedes ahora que va a entrar ligerito en vigencia ya la ley de responsabilidad extendida al productor, la ley REP, donde hay normas penales, manejo, residuos, etcétera, etcétera. Bueno, por regla general, las empresas a veces no se hacen cargo del manejo de sus residuos, se lo encargan a un tercero. Y claro, uno no responde por cualquier cosa que haga el tercero, pero bueno, tiene que ver a qué tercero contrató, por qué decidió contratarlo, qué información recibe de cómo se manejaron sus residuos. No puedo decir simplemente, mire, se fue para allá y yo me olvidé del asunto. No era mi problema porque está gestionando un asunto que es un proceso propio de la empresa. Y se introduce también una regla de tercero en el caso de sociedades en las cuales hay participación entre uno y otro, propiedad o participación, las matrices y filiales, cuando la filial carece de autonomía operativa respecto a la matriz. O sea, si la filial es una filial hecha y derecha, con su propio gobierno corporativo, políticas, prácticas, etcétera, gente, empleado y todo, es otra persona jurídica. Pero si lo que tengo es una pura figura contable o societaria, que en la práctica tiene, no sé, 2 empleados y todo el resto lo hace la matriz, bueno, no me digas que es que es otro root, no es mi problema, ¿ya? No puede deshacerse
de la responsabilidad de manera tan sencilla, sino sería fácil empezar a constituir sociedadías de papel por ahí y encargarle las cuestiones más riesgosas y deshacerse del tema, pues no funciona de esa manera. Entonces, en eso cambia la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas y cambia el modelo de prevención de delitos. El modelo de prevención de delitos ahora dice, mire, primero que exime responsabilidad, eso está definido ya por la ley, que nadie lo venga a discutir, que es una presunción de que se han cumplido los deberes, nada de eso. Si el modelo es adecuado y está correctamente implementado, no es de papel, sino que es en serio y funciona integrado en los procesos de la compañía, exime de responsabilidad penal, aun cuando se haya cometido un delito. Esa es la gracia. Y la ley dice que el modelo tiene que ser en atención al giro, tamaño, complejidad y actividad que la empresa desarrolla. O sea, usted no puede tener el mismo modelo si usted es una empresa pequeña y cada giro inversión y tiene 30 empleados, de si usted tiene faenas productivas y tiene 10.000 empleados. No puede ser el mismo modelo. La ley dice, no puede tener lo mismo. Tengo un modelo que se haga cargo de lo que usted tiene que responder. Y en buenas cuentas el modelo les dice lo siguiente, le dice, mire, haga un levantamiento de riesgo, sepa dónde, en el marco de los procesos y de sus actividades, usted puede tener un riesgo de infracción penal, después adopte protocolos, políticas, procedimientos para mitigar la ocurrencia de esos riesgos, no para suprimirlos, porque si usted los quiere suprimir, olvídese, la empresa no va a funcionar. Usted tiene que mitigarlo. Esa es la idea que hay en la ley hasta el punto de vista razonable y diligente. Asigne la responsabilidad a algunas personas. Hoy por hoy muchas empresas ya tienen lo que se llama el encargado de prevención de delito. No hay que hacer la rueda de nuevo, se exige el encargado de prevención de delito, pero asigna responsabilidades. Y claro, tiene que hacerse cargo de distintos riesgos. Se no tiene que tener un oficial de cumplimiento para todo. Pero piense de nuevo, yo no sé qué me doy día con los de informática, si hay gente que se dedica a TI, no tengo nada personal contra ustedes, pero si la empresa ocupa software, bueno, la gente de informática deberá llegar al día si tienen las licencias al día y no están infringiendo la ley de propiedad intelectual. Alguien tendrá que hacerse cargo de eso, y probablemente al día de hoy ya lo está haciendo. Y entonces asigna el sujeto responsable. Y por último, al día de hoy las empresas pueden certificar sus modelos de prevención. La certificación como tal se eliminó, sino que hoy lo que se dice es que pues, la certificación conducía a una cuestión muy formalista, muy de checklist, muy rápida. En algunos casos, lo que va hoy día es tenga evaluaciones periódicas por terceros independientes. Gente que de vez en cuando venga, le pegue una mirada y le diga, mire, está haciéndolo bien, tiene tales brechas, tiene que mejorar tal o cual cosa. Eh, y esencialmente lo que dice, bueno, digámoslo así, si la empresa que le dio esa la evaluación le quiere entregar un certificado bonito y tomarse una foto, eso la ley no lo prohíbe, pero lo que vale es el proceso de evaluación de todo esto. Así que esos son, yo diría, los principales cambios que introduce la ley de delito económico. Como le digo, ya está rigiendo los cambios para las personas naturales. Se le dio un año a las personas jurídicas para que tengan tiempo de adaptar sus modelos de prevención de delitos, sus modelos de cumplimiento, y empieza a regir a partir del próximo año para hacerse cargo dentro de sus procesos de todo este tipo de nuevos riesgos a propósito de los nuevos delitos. Así que eso espero darles una pincelada más o menos amplia y dar espacio para que tengamos preguntas y consultas de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Faba. Vamos a ir revisando algunas preguntas que nos han llegado. La primera, algunas ya están parcial o totalmente respondidas, pero igual se las voy a formular. La primera, de Alberto Erazo, dice, ¿el tamaño de una empresa tiene que ver con sus ventas, cantidad de empleados, otros? Es decir, en definitiva, ¿cómo se determina el tamaño de la empresa? Y si para las pymes no aplican estos delitos. Voy yo, Fadua, vamos a ir imponiendo que respondemos. El tamaño de la empresa está fijado cuando se trata de determinar si es pequeña, mediana, micro o grande por la ley 20.416, que determina expresamente cuáles son el tamaño de las empresas y tiene que ver por ingresos anuales por ventas, servicios y actividades del giro. O sea, es una definición legal. El que quiera lo puede revisar en la ley 20.416. Ojo, para las personas jurídicas,
da lo mismo el tamaño. Responden para todas las personas jurídicas, no importa el tamaño, responden. Esto es simplemente para las consecuencias que tiene especiales para personas naturales, que importa el tamaño de la empresa. Perfecto. Paulina pregunta si se considera delito económico los accidentes laborales. ¿Tú te referiste a eso, Gonzalo? Sería interesante si puedes profundizar en ese ámbito. Eh, sí, a ver, al día de hoy ya son delitos. Si yo tengo una mala gestión de prevención de riesgo y no tengo señalética en una parte que hay, no sé, posible electrocución y va un trabajador y se electrocuta, eso es un delito al día de hoy. Eso no cambia. Lo que cambia es que ahora, bajo ciertas condiciones, tiene las consecuencias de un delito económico, eso es una cosa, y que va a generar responsabilidad penal para las personas jurídicas. Esos son, diría, los dos cambios que hay a una cosa que es delito al día de hoy. ¿Y cómo opera el tema de cuando se adoptan medidas diligentes para, como la señalética que tú mencionabas? ¿Está por tipo de delito, está tipificado? ¿Qué tipo de medidas se deben adoptar? No, eso depende de cada empresa, de los riesgos que tenga, de los procesos que tenga, de qué serán en contrario. Ahí hay, yo creo, una larguísima tradición en Chile en prevención de riesgos laborales, donde hay estándares establecidos, eso está relativamente claro y eso no debiera cambiar mucho en términos de qué es lo que la empresa debe hacer. Hoy por hoy, yo creo que todas las empresas lo tienen claro. El tema es que hoy dejar de hacerlo implica riesgos más serios para la administración y para la persona jurídica. De acuerdo, Entonces, se ya, mantiene un... Gonzalo, quizá acá se pone como de lo mismo que tú acabas de comentar, que en el fondo depende del cargo y función y posición, va a haber como este beneficio económico de cara que va a tener que hacerte responsable en tus distintos cargos, que eso sí que no estaba antes en la ley, ¿no? O sea, si tú eras el responsable, por ejemplo, del área de seguridad y ocupación, y no soy el gerente general de la compañía, pero sí soy el responsable del área, yo hoy día voy a tener que, de alguna otra manera, tengo una responsabilidad económica, ¿no? o sea, claro, puedo tener, se me aplica este nuevo sistema de multa, todas esas consecuencias eventualmente si soy declarado responsable del delito. Y claro, o sea, si tenía el deber de impedir que el delito se cometiera, tengo responsabilidad penal menos severa que si lo cometí directamente, pero tengo ahí una forma de responsabilidad penal. Perfecto. Claudio Monasterio le hace una pregunta a Gonzalo. Indica que escuchó en otro seminario que existe una discusión entre los penalistas en cuanto a si una persona jurídica será responsable por delitos cometidos por personal de sus contratistas. ¿Es así? Depende. Como buen abogado uno tiene que responder eso porque siempre parte de ahí. Pero no sé, hay unos penalistas muy perdidos si es que creen que esto no es la ley de subcontratación aplicada a materia penal. Eso no existe. Depende de cuál tercero contratista tenga usted, o sea, y qué es lo que haga. Si es que es un tercero que presta un servicio únicamente, yo diría que no genera responsabilidad penal. Si es que usted tiene un tercero contratista que en realidad está haciendo algo que es parte del giro suyo, frente a otro, bueno, entonces ese contratista uno sí lo puede meter en la cláusula de aquellos que generan responsabilidad penal. Y después de eso, no es que uno no es tan sencillo, por así decirlo, como todo lo que haga un contratista mal es responsabilidad mía, no funciona así, porque las relaciones con los contratistas varían de empresa a empresa e incluso dentro de la empresa con algunos contratistas que con otros, ¿no? Y eso son políticas de la empresa, cómo lo van definiendo. Hay empresas que, como Pablo contaba, bueno, su deber de diligencia lo entienden de distintas maneras. Entonces, claro, yo creo que sabe que yo tengo que hacer una supervisión intensa de los riesgos de seguridad de mis contratistas, porque de cara para afuera, el público no distingue entre el contratista y yo. Y entonces yo voy a querer asumir el control de seguridad de eso. Y otros que tienen otra visión de aquello. Entonces, no es que uno pueda responder así de manera tan lineal. Sí, los contratistas siempre generan responsabilidad por no a lo que hacen, sino que hay que ver, y las empresas tienen que forzarse a ver
Bueno, ¿cómo me estoy vinculando con mis contratistas? Perfecto. Alejandro consulta si en las empresas que franquician, los franquiciados son considerados terceros, es decir, que pueden cometer un delito sin querer a favor de un franquiciador. Eh, sí, no. A ver, hay dos cosas, una que se me olvidó mencionar. La ley elimina, a partir de que entre la modificación, que el delito tenga que ser cometido en favor de la empresa. Eso es lo que dije hoy día de hoy, eso se elimina. Porque ustedes comprenderán que esto no tiene ningún sentido cuando se trata de delitos imprudentes. Cuando alguien es negligente en el manejo de algo, no lo está haciendo en favor de una empresa, está siendo negligente simplemente. Entonces ese requisito desaparece. Con el franquiciado, yo diría que es lo mismo que con el contratista. Depende. Depende de cuál es la relación, qué es lo que está haciendo, si está encargado, por ejemplo, no sé, de las ventas de ciertos productos del franquiciador. Bueno, y esos riesgos tienen riesgos medioambientales. Bueno, uno podría decir que sí. Depende de cómo uno gestione también esas relaciones. Pero uno podría decir que la regla es que si gestiona asuntos de la empresa, el punto es el siguiente. Yo no puedo simplemente decir, mire, este es un asunto que es propio de mis actividades, que lo está ejecutando un tercero, y como hay otra ruta ahí, ya no soy responsable yo. Bueno, pero está ejecutando lo que es propio suyo y usted puede tener ciertos deberes razonables de control, supervigilancia, mitigación, etcétera, para estar encima. Ahora no significa que las franquicias se acabaron y uno tiene que empezar a operar todo directamente. No, no funciona de esa manera, pero uno tiene que empezar a tener claro dónde empieza la responsabilidad de uno y de otro y por qué deberes de control y supervigilancia tengo yo, qué estándares le coloco al franquiciado, cómo aseguro que el franquiciado cumpla los estándares que yo coloco, etcétera, etcétera. No puedo decir franquicié, chao, ya me olvidé del asunto. O sea, bueno, el franquiciado tendrá que cumplir, y siempre es así, el franquiciado siempre tiene ciertos estándares que cumplir para poder seguir siendo titular de la franquicia. Bueno, ¿me estoy preocupando de que cumpla esos estándares o no? Porque no puedo simplemente desentenderme y decir ya no es mi problema. O sea, esa es un poco la lógica bajo la cual la ley debiera operar. Perfecto, muchas gracias. Roberto hace dos preguntas. La segunda es dónde podemos obtener la presentación. Eh, Ambos expositores han accedido a que la compartamos con ustedes, por lo tanto ahí Alejandra al final nos va a contar la forma en que va a ser, a la que van a poder acceder a ella. Y la otra pregunta es, ¿cuáles creen ustedes qué aspectos no han sido incluidos en estas modificaciones o siguen habiendo vacíos? Gonzalo, ahí han dicho trata como el trato de la trata de personas o cuando eso es algo que dicen que la ley dejó fuera, ¿no? Que, No, pero trata de personas está como delito de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y venía de antes, ya se había introducido. claro, pero no en esta como en particular. No, no es la Ley de Delito Económico, porque la verdad es que la Ley de Delito Económico está preocupada por así decirlo, de la actividad económica formal. No es una ley que aborde la actividad, la criminalidad organizada. Hay para eso, hay otra ley y otro estatuto jurídico, y uno no puede mezclar. Bueno, yo tengo procesos productivos normales y a veces suceden cosas malas que yo me dedico, no sé, a secuestrar gente y traerla para extirparle órganos. O sea, eso no es una actividad empresarial, eso es únicamente una actividad criminal nomás. Entonces, por eso no están mezclados. Yo diría lo que falta aquí son varias cuestiones. Una, eh, es que modificaciones en términos procesales, ahí hay harto campo de modificaciones que introducir todavía, pero la ley no podía solucionarlo todo, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si no, todavía estaríamos ahí tratando de sacar la ley en el Congreso. Entonces, falta modificación en términos procesales, falta, yo creo, o sea, si a mí me preguntan, de bueno, primero, se lo dijo María Teresa Vial en el lanzamiento de la ley, falta claramente un disuasivo a los litigantes temerarios. O sea, los abogados todavía tenemos un cierto estatuto entre pirata corsario, que da lo mismo lo que hagamos, no nos pasa nada, por muy descarados que seamos, cosa que es inaceptable. En los países civilizados, los abogados pierden la capacidad de ejercer, son sancionados, etcétera. Acá, en cambio, son capaces de tirar las querellas más absurdas que hay.
solamente para generar un titular en el diario y no les pasa nada. Yo creo que ahí hay un problema que abordar, pero ¿por qué no se abordó acá? Pues la verdad es que esto es un problema que excede con creces a delito económico, o sea, eso pasa hoy día con juicios de familia y delitos sexuales, o sea, hay ahí un ámbito completo de mal uso del sistema penal que era medio absurdo regularlo únicamente a propósito de delito económico, no regularlo a propósito de otros ámbitos donde es mal uso, pero yo creo que ahí hay una tarea que emprender todavía. Perfecto. Bárbara Escobedo, de alguna forma relacionado, hace dos preguntas. Me gustaría pedirle que abordara un poco más en qué consiste el delito por explotación laboral, sus efectos y sus penas. Y la otra pregunta es que en el caso de las fundaciones también aplica esta ley sin algún tipo de distinción. Voy por lo último. Sí, a las fundaciones se le ha aplicado la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas desde el año 2009. Esa es la verdad. Siempre han sido penalmente responsables en los mismos términos que empresas con giro comercial. Ahora se le amplía el catálogo de delitos de la misma manera que a las empresas con giro comercial. O sea, tienen el mismo trato. Ahí no hay ninguna diferencia. Y explotación laboral es un delito que se introdujo porque, claro, la trata de personas en Chile como delito solamente aplica cuando alguien no es que tiene trabajadores en malas condiciones laborales, sino cuando los reduce a esclavitud o trabajo forzado, que es una situación muy extrema y muy difícil de acreditar. Entonces lo que se introdujo fue un delito de explotación laboral, que tenían gente trabajando en condiciones no regulares porque no se les paga el sueldo mínimo. Las consecuencias son, hay penas privativas de libertad, no siempre de cumplimiento efectivo, eso depende de las reglas de atenuante y agravante y cómo uno se comporte frente a la investigación y la aplicación del sistema de pena días multa, o sea, se va al mismo estatuto. La pena en este minuto, lamento a quien me lo pregunta, pero no me acuerdo de memoria, pero es cosa de consultar el código, o por último mandarle un mail después y le respondo cuál es la pena exacta, pero de verdad no la tengo en la cabeza ahora, pero tampoco es una pena de crimen, no son 10 años de privación de libertad por una cosa por el Pero estilo. Gonzalo, es respecto del pago inferior en el fondo, Sí, claro, o sea, el límite respecto es de eso específicamente. el problema es que está pasando, o sea, hay gente que la tienen contratada bajo el sueldo mínimo, pasa un montón con inmigrantes, y así como no puedo prestar plata sobre el interés máximo convencional, bueno, no puedo tener gente trabajando bajo el sueldo mínimo. Esa es la regla. Perfecto. Nos van quedando 8 minutos. Y Claudia Galás pregunta, ¿el marco de responsabilidad penal de la persona y delitos cometidos por algún gerente o empleado en general responden en algún caso a su patrimonio? Perdón, si responden en algún caso con su patrimonio. Eh, o sea, si yo soy gerente de una empresa, imagínense lo siguiente, soy gerente de una empresa, y entonces estábamos construyendo una obra, y justo me dicen, no, ¿sabes que ahí hay un humedal ahí al lado? Que echa, me cargan los humedales, échale toda la tierra que pueda. Bueno, me van a aplicar una multa a mí, como gerente general, por haber ordenado eso, y me la va a aplicar, ahí es una cosa que no es malo que sepan, me la va a aplicar probablemente la Superintendencia del Medio Ambiente y un tribunal penal. La Superintendencia del Medio Ambiente me va a aplicar una multa, y el tribunal penal me va a aplicar una pena privativa de libertad y una multa. Lo que pague por multa en la Superintendencia del Medio Ambiente se descuenta de lo que pague multa el sede penal. No pago dos multas, pago una sola. Ahora, ¿de dónde sale la plata para esa multa? En principio sale del bolsillo de uno. Ahora, la empresa podrá tener seguros contratados, pero los seguros no cubren hechos delictivos, cúlpense hechos negligentes. ¿Sí? El seguro no está para pagarme las multas de los delitos que yo dolosamente decidí cometer. Bueno, en ninguna parte del mundo funcionan los seguros así. Ahora, si la empresa me quiere pues pagar un bono por lo que tuve que pagar de multa, ya es un problema de la empresa. Pero en principio lo tengo que pagar yo. Así, esa es la idea. Porque en paralelo a la empresa también le van a colocar una multa la empresa va a tener que pagar su propia multa. Eso corre por carriles paralelos. Perfecto. Daniel Figueroa pregunta, ¿qué alcances tienen las infracciones laborales en el marco de esta nueva ley de delitos económicos? Bueno, se cubrió bastante el tema, no sé si hay algo más que agregar. Solo que los delitos de no pago de cotizaciones previsionales o subdeclaración de cotizaciones previsionales también entran como delitos de responsabilidad penal de la persona jurídica, para que lo tengan en cuenta.
Perfecto. Para Fauda, pregunta Roxana Sáez. ¿Creen que esta ley tienda a modificar la conformación de los directorios? Está pasando hoy día se está buscando, o al menos lo que me ha pasado, nosotros hacemos búsqueda para algunas compañías de poner directores en algunos cargos y sí, pues están incorporando un abogado experto para ver cómo se están redactando las actas. Hay mucho como temor en qué estoy dejando por escrito y qué cosas debiese en el fondo dejar claramente establecido en el acto. Yo creo que sí. Y además también, eh, yo creo que una de las cosas que está ocurriendo es que los directores se están formando o ejecutivos se están formando y entendiendo que hay que entender un poco más esto. O sea, nosotros acabamos de terminar el primer programa que hicimos con Gonzalo y tuvimos 35 personas inscritas, o sea, cosas que no nos habían pasado antes, o sea, que de verdad hay un mayor interés por formarse, que yo creo que más que paralizarse es comenzar a entender cómo aplica y generar mecanismos de control. Entonces, sí, yo creo que la conformación de los directorios y la responsabilidad o el rol que tienen ya no es como pasiva, no es, ok, pasó, sino que de verdad vamos exigiendo mayor información y yo creo que eso lo vamos viendo. No sé, Gonzalo, ahí si tú coincidís con eso. Totalmente, y esta es una cuestión que viene en sintonía con lo que se ha venido desarrollando en prácticas de buen gobierno corporativo toda la vida, y tampoco, y aquí no nos exaltemos más allá de lo debido. La mayoría de las cosas que la ley prohíbe ya eran casi todas delito. Y entonces, claro, no es como que los directores tengan que decir ahora, oye, debe ser importante para mí saber que no estamos eludiendo impuestos. O sea, yo entiendo que para siempre fue para el directorio importante Bueno, saber que los impuestos se estaban pagando bien. O sea, no es como que ahora me voy a empezar a preocupar de que eso se esté haciendo. O sea, son cosas que siempre han sido parte de las obligaciones de la alta administración de la empresa, ¿no? Perfecto. Alejandra nos recuerda que el seminario va a quedar disponible en la app de la CSC para que lo puedan volver a ver y que las presentaciones van a estar disponibles también en el sitio web de la Cámara, css.cl. Vladimir Moreno pregunta, frente a la imprudencia, el subordinado que recibe la orden de no hacer algo cuando advierte un riesgo, ¿tendrá como eximente el hecho de haberlo advertido? ¿Cómo se manejará esto en un tribunal si el mismo es desvinculado luego y el delito se comete por la omisión de dicho subordinado? Se pregunta porque el subordinado, desde mi punto de vista, no tiene la misma posición económica para su defensa frente al grupo económico. Hay como tres preguntas y voy a tratar de encapsularlas en una. A ver, en principio la ley sí tiene disposiciones que dicen las penas para los superiores son mayores que las penas para los que están en grados inferiores, que es una regla general a nivel global de cómo se distribuyen la entidad de las sanciones. Eh, 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 el subordinado que recibe la orden de no hacer algo cuando advierte un riesgo, claro, él puede decir, mire, tiene varias posibilidades de defenderse, no entendía el alcance de la ilicitud, recibió una orden, actué presionado, etcétera, etcétera, pero actuó igual. Por lo tanto, puede recibir una sanción, pero mucho menor, y en cambio el que lo presionó tiene una sanción mucho mayor. Pero sí, en cuanto a acceso a defensa, no tenga miedo, la Defensoría igual es la Defensoría Penal Pública es una gran alternativa de defensa para muchos de estos casos, pero efectivamente ahí no es que uno se exima absolutamente de responsabilidad, sino que la ley va graduando los ámbitos de responsabilidad que pueden haber. y tendrás que demostrarlo también. Perfecto. Luisa Retamales pregunta también sobre sus contratistas, que ya fue respondida dentro de esta ronda. Luego Daniel Figueroa pregunta, tomando lo comentado por la ley REP, que vincula a la empresa con el proveedor, los procesos logísticos que se externalizan, ¿se puede reconocer como una parte esencial de una empresa productiva? Yo diría que sí, o sea, el proyecto, el proceso de manejo de residuos es significativo para una empresa productiva, o sea, es de las cuestiones del core del negocio, o sea, ¿qué hago con los desechos que genero? No veo que sea una cuestión distinta y claro, hoy por hoy se está desarrollando todo un mercado de empresas dedicadas a esto, que tienen ciertos estándares, etcétera, etcétera. Entonces,
para poder ponerlo en términos sencillos, si contrata una empresa más o menos seria, después de un proceso de selección serio, etcétera, etcétera, no debería tener mayor problema. Si le pago al perico la esquina para que me lo haga desaparecer de alguna forma y me sale muy barato, bueno, entonces puedo empezar a decir como, tiene un problema usted, o sea, ¿cómo decidió hacerlo? Ahí hay una manera, o sea, en términos bien gruesos para explicar la diferencia, pero sí, yo creo que puede ser considerado. Perfecto. Alejandro Aranda pregunta si pagar a un hacker para que restituya la información es un delito económico. Le agregaría además el caso de si contrato al hacker, por ejemplo, para que violente los sistemas de seguridad de mi empresa, que se aproxima más a lo que sería un delito, digamos, si también sería considerado como un delito. Eh, Veamos los casos. Por ley de delito informático el asunto funciona así. En principio, eh, eh, acceder a un sistema informático ajeno, superando las barreras tecnológicas y sin la autorización del titular, es un delito informático del artículo segundo de la ley 21.459 de la ley de delito informático. Si usted es el titular de la empresa, el dueño, y dice, quiero hacer una prueba de mi sistema, y le pido al hacker que lo haga, no es un delito económico. Si para que sea un delito económico, o sea, si yo le ordeno a un hacker que acceda ilegalmente a otro sistema, va a ser un delito económico, va a ser un delito para la persona jurídica a la cual pertenece quien dio esa orden, y para las personas involucradas va a ser un delito económico sí y siempre que se trate de una empresa mediana o grande, para que recuerden ese Ahora yo doble eje. creo que la pregunta va y es porque en el fondo alguien te hackeó tu sistema y para que te lo restituya, te están pidiendo pagar. Entonces, claro, si yo soy hacker y en el fondo Ah, digo, cierto. te restituyo tu sistema y para que Ah, vas a tener la información, me tienes que pagar y me pagas con Bitcoin. Eso es un delito. Muy buena la aclaración, sí. sí, gracias, sí, porque yo entendía, le pago yo a un hacker para que me vaya a conseguir información a otro lado. No, Ya, claro. mira, es una figura que no está expresamente regulada entre nosotros, pero dependiendo del tipo de amenaza, eso puede ser un delito de amenazas condicionales o puede ser un delito de extorsión, dependiendo del nivel de la afectación que eso produzca. Y sí, puede ser un delito, puede ser un delito económico. Para la empresa. No, para el hacker. Ah, porque Cuando uno es víctima del delito, uno no es, no hay delito económico. Ahora, perfecto. se tiene igual una ley respecto del resguardo de la información de nuestros como clientes o de nuestros colaboradores. Por lo tanto, igual nosotros tenemos que resguardar de alguna otra manera cómo ponemos ciertas barreras para no ser hackeados. Claro. Perfecto, vamos rápidamente a las últimas dos preguntas. Roberto Correa pregunta si el dueño de la empresa estableció que se hiciera de esa forma y el gerente lo ejecutó y de ese hecho se genera un delito, ¿ambos son responsables? Sí, eso se llama coautoría y habrá que ver bajo qué nombre uno califica a los dos, pero los dos son coautores y ambos son responsables. Ok. Y Cristian Urtubia lo felicita por las excelentes presentaciones y en el caso del no pago de cotizaciones previsionales, la responsabilidad penal sería a la persona natural a cargo, pero si el tema es ausencia de flujos de la empresa y la persona natural por no perder su trabajo decide seguir en la actividad, ¿es un atenuante? Eh, a ver, veámoslo de la siguiente manera. Ta. La responsabilidad penal es la persona natural a cargo y de la empresa, es de los dos. O sea, todavía no, recuerden que todo esto entra a regir para las personas jurídicas en septiembre del otro año, pero lo va a hacer. Responsabilidad de los dos. Si el tema es que no tengo flujo, entonces tengo incapacidad de hacerlo, y la persona por no perder su trabajo decide seguir en la actividad, puede ser en algunos casos, algunas formas de circunstancia atenuante, podría eventualmente serlo, pero ahí ya estamos en una situación en la cual estamos casi en un delito de insolvencia, etcétera, etcétera. Y claro, yo no puedo decir, mire, para pagar, me vivo pagando el sueldo, pero para no pagar las cotizaciones previsionales, y dejo pagar las cotizaciones previsionales, tengo un problema. Ya eso es un delito bien objetivo que tiene larga tradición entre nosotros. Perfecto.
Bueno, hay una serie de agradecimientos y felicitaciones por la presentación. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario final o si vamos dando por cerrado el seminario. Nada, muchas gracias por la invitación y encantados aquí con Gonzalo de haber compartido este espacio. Sí, yo también, encantado de haber estado con Faba, contigo, George, también, y con todo el público presente. Muchas gracias a todos por el interés y la atención y por las preguntas particularmente. Muchas gracias, Faba, Gonzalo, y a todos los asistentes y a quienes están agradeciendo ahí con mucho entusiasmo por la utilidad y lo buena que han sido las presentaciones. Muchas gracias a todos nuevamente y los dejamos invitados a las siguientes actividades que les van a estar siendo informadas por la cámara. Muchas gracias y buen día. Buen Chao, día a buen todos.